Muy bien. La clase del día de hoy corresponde a lo que son funciones, chicos. Vamos a hacer la tercera parte. Ahora, vamos a hacer un poquito de gráficas, de intersecciones de funciones y algunos tipos de funciones conocidas, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de la función lineal. Recordemos que la función lineal tiene la siguiente forma. Mx más b. ¿De acuerdo? Entonces, el dominio de una función lineal normalmente cuando no tengan límites son todos los reales y el rango también van a ser todos los reales. Quiero que te des cuenta de la gráfica. Ojo, cuando te hablo de la gráfica hablo de lo siguiente, de esto justamente que está acá. Como es lineal, la gráfica tiene que ser una línea. Ahora, el m, que es el coeficiente del x, puede ser mayor a 0 o puede ser menor a 0. La m también es conocida como pendiente. Entonces, cuando hablamos de pendiente, vamos a hablar de lo siguiente. Mira, presta mucha atención. Si yo trazo la gráfica y acá voy a formar un ángulo, ¿de acuerdo? La pendiente no es más que la tangente de este ángulo, ¿de acuerdo? Y si te das cuenta, cuando tiene esta forma, ¿sí? Esta forma, la pendiente es positiva. Acá está, m es mayor que 0. En cambio, si la pendiente toma esta forma, mira, está formando un ángulo, en este caso con el eje X, ¿de acuerdo? Y al tener esta forma, te das cuenta que este ángulo es mayor que 90 grados, ¿sí o no? Y la tangente de un ángulo mayor que 90 grados es negativa siempre. Por eso que justamente la pendiente es negativa. Entonces, en resumen, cuando el m es mayor que 0, la forma de la gráfica es así. Y cuando la m es menor que 0, la forma de la gráfica es así. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué tengo? Tengo en este caso que va a haber dos puntos de cruce con los dos ejes, con el eje X y con el eje Y. Siempre el punto de cruce con el eje Y va a ser el valor de B nada más. ¿Por qué? Porque acá es cuando X vale 0. Y cuando X vale 0, solamente te queda B, Y igual a B nada más. Y el otro valor es cuando, en ese caso, no es X igual a 0, sino Y igual a 0. Y si Y es igual a 0, si yo despejo eso, sería menos B entre M. Y es el valor del punto de cruce con el eje X, ¿de acuerdo? Muy bien, me piden graficar f de x igual a 5x menos 3, o sea, y es igual a 5x menos 3. Entonces tabulamos, es decir, voy a dar los dos valores, cuando x vale 0 y cuando y vale 0. Cuando x vale 0, voy a hallar el punto de cruce con el eje y, y cuando y vale 0, voy a hallar el punto de cruce con el eje x. Y listo, nada más. Ubico estos dos puntos, los uno, y listo, ya tengo mi gráfica. Otra vez acá, gráfica, o me dicen gráfica de f de x menos 4 más 1. Menos 4x más 1. Tabulamos cuando x vale 0, y vale 1. Cuando y vale 0, x vale 1/4. Los 1 y ya está. Mira, justamente, ¿no? Cuando el m es mayor que 0, en este caso vale 5, la gráfica tiene esta forma, ¿sí o no? Y cuando el m es menor que 0, es negativo, tiene esta forma. Acá está, mire, se cumple, ¿sí? ¿Qué más tenemos? La función constante. ¿Qué es una función constante? En este caso el f de x va a ser igual a un número cualquiera, de tal manera que ese número pertenece a los reales. El dominio va a ser todos los reales y el rango siempre va a ser ese mismo número. Y la función constante simplemente va a ser una línea nada más. Es decir, sea cual fue el valor de x, y va a tomar el mismo valor, en este caso k. K ya sea positivo o k ya sea negativo, va a ser simplemente una línea horizontal, paralela al eje x, nada más. A continuación tengo la intersección de funciones lineales. ¿Qué ocurre cuando yo digo que dos funciones se intersectan? En este caso nos damos cuenta que hay un punto de intersección llamado x, y, o bueno, cuyas coordenadas son x, y. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a ocurrir en este punto? En este punto en específico, va a ocurrir que las funciones van a ser iguales. Es decir, por ejemplo, me dicen calcula el punto de intersección de f de x igual a 4x menos 7 y g de x igual a 8 más x. Entonces, para poder determinar el valor de x y el valor de y, voy a hacer primeramente que las dos funciones sean iguales. Entonces, al hacer esto, voy a hallar el valor de x. 4x menos 7 igual a 8 más x pasa a restar, 3x igual a 15, x valdría 5. Ya tengo el valor de x. ¿Cómo hallo el valor de y? Simplemente reemplazo x igual a 5, ya sea en f de x o ya sea en g de x. Porque se supone que si es un punto de intersección, yo reemplazo en f de x o en g de x, me va a dar el mismo valor. Por ejemplo, acá han reemplazado en f de x, mira.
f de 5 es 4 por 5, 20, y 20 menos 7, 13. ¿Qué pasaba si lo reemplazaba en g de x? Me iba a dar lo mismo. G de 5 sería 8 más 5, y 8 más 5 es 13. Ah, ya, profesor. ¿Puedo reemplazarlo con cualquiera o siempre va a ser con f de x? Puedes reemplazarlo con cualquiera. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ese sería el punto de intersección. Entonces, cuando me dicen que un punto de intersección entre dos funciones, para poder hallarlo, simplemente igualo la función. Nada más. Ahora, la función identidad, chicos, es una función lineal, ¿de acuerdo? En la cual f de x va a ser igual a x. Es decir, en este caso la pendiente es igual a 1, el m es igual a 1, si te das cuenta, y el b es igual a 0. Y el ángulo que se forma con el eje x va a ser igual a 45 grados. Entonces, simplemente la función va a ser y igual a x. Es decir, cuando cuando x vale 5, y vale 5. Cuando x vale 10, y vale 10. Cuando x vale 20, y vale 20. Cuando x vale menos 3, y vale menos 3. O sea, lo mismo. Por eso se llama función identidad. Y la gráfica es una línea diagonal que pasa por el punto medio, en este caso del plano. X, y. Listo. Y nada más, chicos. Eso es toda la teoría para poder resolver nuestra práctica de dígito. Muy bien, chicos. Vamos al primer ejercicio. Me dicen calcular la pendiente e intercepto en este caso, en el primer ejercicio. Dado 3x más 2y. Recordemos que en este caso el f de x es igual a y, entonces tengo que despejar al y acá. Si despejo al y de acá, de esta función, tendríamos que y sería igual a 12 menos 3x, ¿sí? Sobre 2 en este caso. ¿Para qué hago esto? Porque necesito hallar justamente el coeficiente de la x. Y sería igual entonces a 6 menos 3x medios, y poniéndolo de manera ordenada sería y igual a menos 3 medios de x más 6. Siendo la pendiente, ¿cuál? El coeficiente de la x, por lo tanto, m sería menos 3 medios y b valdría 6. Ahí está. Eso sería la pendiente. Ahora, el intercepto, ¿cuál sería? Para hallar el intercepto tengo que tabular. Cuando x vale 0 y cuando y vale 0. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Reemplazo, y valdría 6, ¿sí o no? Y cuando y vale 0, reemplazo, y voy a desarrollarlo, mira, 0 igual a menos 13 medios de x más 6. Pasa al otro lado a sumar, 3x medios igual a 6. X valdría 6 por 2, 12, entre 3, 4. X valdría 4. Me piden graficar la función, ubico mi plano cartesiano, ubico los interceptos, el primer punto sería el 0,6 y el segundo punto sería el 4,0. Uno de esos puntos y listo. Esta sería la gráfica de la función f de x. Igual a menos 3 medios de x más 6. En la siguiente me dicen calcular la regla de correspondencia de la función cuya gráfica es, en este caso, los puntos de intercepto son el 3,0 y el 0,-4, ¿sí? Entonces necesito trabajar con la pendiente. Y recordemos un poco, haciendo uso de la trigonometría, la pendiente, ¿qué cosa era? Y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Voy a darle valores a este punto de x sub 2 y y sub 2 y a este punto de x sub 1 y y sub 1. De tal manera que tendría, ¿qué cosa? El primero sería menos 4 menos 0 sobre 0 menos 3. Y acá que me quedaría menos 4 sobre menos 3, lo cual sería igual a 4 tercios. Entonces la pendiente sería 4 tercios. La pregunta sería ¿cuánto valdría B? Y B justamente, recordemos la teoría, sería justamente el intercepto con el eje Y. Es decir, esto sería B. Por lo tanto, f de x sería igual a 4 tercios de x menos 4. Muy bien. Muy bien, continuamos. Me dicen, calcula el punto de intersección de las funciones. Muy bien, esas son las funciones. Y recordemos que para hallar el punto de intersección tengo que igualar las funciones. En este caso, menos x medios más 7, igualarlo a x tercios menos 8. Despejo, me quedaría 7 más 8 por un lado, y por otro lado x tercios más x medios, lo cual sería 15 igual a 5x sextos. Despejo y me queda que x valdría ¿cuánto? X valdría 18. Si ya tengo el valor de x, ya puedo reemplazarlo ya sea en f de x o ya sea en g de x, me va a dar el mismo valor de y. Voy a reemplazarlo esta vez en g de x. Por lo tanto sería y igual a g de 18, o sea, cuando x vale 18, y sería 18 tercios menos 8, lo cual me daría ¿cuánto? 18 entre 3, 6, y 6 menos 8, menos 2. Por lo tanto, el punto de intersección de las funciones sería el punto 18, menos 2. Siguiente ejercicio, me dicen, calcula el área de la región formada por la gráfica de las funciones. Muy bien, para poder hallar el área, tengo que en este caso determinar las gráficas de las funciones. En este caso, el f de x menos 2x más 6, tengo que tabular para hallar los interceptos, lo cual sería cuando x vale 0, y valdría 6, ¿sí o no? Y cuando y vale 0, x valdría en este caso, esto se despeja,
X valdría 3. Muy bien, ya tengo los interceptos, sería acá el 6, por acá el 3, los 1, y ya tengo el f de x. Ahora, el g de x es igual a menos 4. Esta es una función constante, y la función constante es una línea simplemente, es una línea horizontal. Por lo tanto, esta sería el g de x. Y si me piden el área de la región formada por la gráfica de las funciones, tengo que entender que me están viendo el área formada, pero también, en este caso, encerrada por los dos ejes de abscisas y de ordenadas, efectivamente. Muy bien, entonces me están pidiendo esta área que es un trapecio. Muy bien. Para poder hallar el área del trapecio necesito las bases y necesito la altura. En este caso, la base menor, que obviamente como acá este punto es 3, entonces toda esta longitud vale 3 también. 3 unidades. Y si de acá hasta acá el 0 va hasta menos 4, toda esta longitud valdría 4 unidades. ¿Sí? Me faltaría hallar el área, perdón, en este caso la base mayor. La base mayor tengo que determinarla por este punto. Y este punto que está acá es el punto de intersección de f de x y de g de x. Muy bien, los igualo entonces sería menos 2x más 6 igual a menos 4. Por lo tanto, x ¿cuánto valdría? X valdría 5. Si x vale 5, y ya sabemos que vale menos 4 porque pertenece a esta gráfica. El punto sería el 5 punto y coma menos 4. Pero si de acá hasta acá es 5, porque acá el x vale 5, entonces toda esa base valdría 5 unidades. Y si me piden el área sería base mayor más base menor por altura entre 2, lo cual me da como resultado 16 unidades cuadradas. Por último, calcula el área de la región formada por las funciones f de x igual a 2x menos 7, g de x igual a 2 menos x y el eje de ordenadas. Si me piden el eje de ordenadas, me están pidiendo el eje y, ¿sí o no? Acá está el eje x y el eje y. Muy bien, tabulo para hallar los interceptos. 2x menos 7, cuando x vale 0, y vale menos 7, y cuando y vale 0, x vale 7 medios. Ahora con g de x, ubico acá los puntos primero para hallar f de x menos 7, y por acá 7 medios, los 1, y esta es la gráfica de f de x. Y por otro lado, g de x es 2 menos x. Muy bien, cuando x vale 0, y vale 2, y cuando y vale 0, x vale 2. Por lo tanto, la gráfica sería la que está a continuación. Recordemos que 7 medios es 3,5 aproximadamente, entonces el 2 tiene que ir un poquito antes. Tenemos que ser un poquito realistas con nuestras gráficas siempre. Entonces, esa sería mi gráfica, en este caso encerrada. Entonces, ese sería g de x, y lo que voy a hallar sería este triángulo de acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo hallo el área del triángulo? Base por altura. ¿Cuánto va de la base? Desde 0 hasta 2 hay 2 unidades, y desde 0 hasta 7, hasta menos 7, perdón, hay 7 unidades. Acá sería entonces, ¿cuánto mediría de 2 hasta menos 7? Mediría en este caso 9 unidades. Muy bien. Nos faltaría hallar este punto de intersección para poder hallar la altura. ¿Cómo hallo el punto de intersección? Nuevamente igualo las funciones. 2x menos 7 igual a 2 menos x. 3x igual a 9, por lo tanto, x valdría 3. Si x vale 3, reemplazo en cualquiera de las dos funciones y me sale que y vale menos 1. Por lo tanto, este punto sería el 3 punto y coma menos 1, dándome como resultado que la altura mide 3 unidades. Listo. Reemplazo en la fórmula del área, y el área sería base por altura entre 2. 9 por 3 es 27 medios. Y esto en decimales sería como 13,5 unidades cuadradas. Listo.